Cordial saludo. En este video vamos a mostrar otro programa de matriz en su canal de PCMNet, programa que le da una matriz de n por n y haya la suma diagonal, la suma secundaria, la suma del triángulo superior y el promedio del triángulo inferior de esa matriz. Entonces, para entender los conceptos tenemos que mirar aquí qué son los conceptos. Recordemos que una matriz está compuesta de una serie de filas y columnas que contienen los datos que están aquí en rojo y cada una tiene unas posiciones que son los que están aquí en verde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este 12 está en la posición 3,12, 3,4, fila 3, columna 4. Este 9 está en la fila 5, columna 1. Entonces, cada uno, ejemplo, matriz 2,5, porque así llama la matriz. Entonces, 2,5 tiene este valor de 10. Entonces, hay que saber manejar muy bien los índices. Ahora, ¿qué es la diagonal principal? La diagonal principal de una matriz cuadrada tiene que ser del mismo tamaño, de n por n, o sea, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, es donde i igual a j, o sea, donde la fila es la misma, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, y así sucesivamente hasta fila 5, columna 5, en este caso los que están pintados en verde. Y la diagonal secundaria va en el sentido contrario a la diagonal principal. Entonces, aquí por ejemplo la posición 5,1 está la 4,2, 3,3, 2,4 y 1,5. Entonces fijémonos que hay que manejar los índices para analizar. ¿Listo? El triángulo superior es cuando, si vemos aquí lo que está en azul, entonces si miramos este índice, fila 1, columna 1, entonces 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Entonces siempre la fila va a ser menor que la columna, o sea, el índice, no el valor de adentro, sino el índice. Estos índices que están aquí en verde van a ser menores. Mire, por ejemplo, este 3,4, 3,5 y en este caso 4,5. Entonces la fila menor que la columna. Eso es lo que hay que analizar. Y para el triángulo inferior es al contrario. Entonces aquí es la 2,1, aquí es la 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Entonces quiere decir que la fila es mayor que la columna. Ese es el análisis que hay que hacer como está aquí en Excel. Bueno, miremos la matriz entonces, vamos a explicar el algoritmo que ya está hecho. Entonces se definen unas variables, ¿cierto? Para n, para el número de columnas y filas, suma inferior para el triángulo inferior, suma para el triángulo superior, suma secundaria para la suma de la diagonal secundaria y un contador, porque como nos toca hacer el promedio del triángulo inferior, debo contar cuántos valores suma para poder hacer el promedio. Se lee la matriz, se lee el tamaño de la matriz y se crean 3 matrices para el manejo de este ejercicio. Realmente no hay que hacerlo así, se podría plantear de otra forma con una sola matriz, pero bueno, en este quedó planteado con 3 matrices. Entonces leemos una matriz, o la llenamos y le saco 2 copias en la MAT2 y MAT3. Aquí se llena la matriz, como siempre, con 2 ciclos paras, ¿cierto? Uno para la fila, otro para la columna. Y lo lleno aquí en esta línea con azar. Recuerden que azar va a llenar esa posición y coma j con valores comprendidos entre 0 y el número 10. Y aquí lo que hago es sacarle una copia a esas matrices para que me quede igual. En estas líneas de la 21 a la 26 lo que hago es imprimir la matriz para que se pueda observar que ahí está. Entonces aquí ya leyó, se creó de 5, aquí quedó de 5 por 5 y ahí está. Bueno, después de imprimirla, vamos allá a la diagonal principal. Entonces lo que hago es recorrer. Eso también se podría hacer de otra forma con un solo vector, pero como estamos trabajando con matrices, con un solo para lo podría hacer. No estamos trabajando con matrices, entonces lo hacemos el recorrido completo de la matriz. Lo que hago aquí es imprimirlo para que se den cuenta que está bien. Y aquí en la variable suma lo que hago es acumular más la posición cuando i igual a j. Recuerden que es el análisis de la diagonal principal. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. O sea, i igual a j ya me va a dar el resultado. Hago la suma y aquí me la imprime la suma, como la podemos ver aquí en este. Entonces la suma aquí me dice 5 más 7, 12, 13, 14 y 5, 19. Aquí me los imprime y me muestra el resultado. ¿Sí? 19, que ahí está correcto. La diagonal secundaria, como podemos ver, es 2, 6, 1, o sea 8, 9 y 6, 15. Aquí se pueden ver, los imprime y aquí lo calculamos. Aquí está el 15. Recuerden que la diagonal secundaria es cuando las posiciones i, j, o sea, me suman 6 y, o sea, me da igual a n más 1. ¿Sí? N más 1 es 5, entonces n, 5, n más 1, 6. Cuando los dos índices me dan 6, eso me va ¿a qué? Me quiere decir que está en la posición exacta de la diagonal secundaria. Ese es el análisis que hay que hacer. Bueno, entonces aquí se programa y entonces aquí lo que le digo es para la diagonal secundaria, creo un m. ¿Para qué? Para decrementarlo, porque
M lo voy a arrancar, o sea, el análisis que se hace es para sumarlo en esta posición. Primero sumar este, después este, después este, después este, y por último este. O sea, o el primer ciclo va decrementando 5, 4, 3, 2, 1. Y las columnas se van incrementando 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, esta es la posición 5,1, esta es la 4,2, la 3,3. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, que eso no es programación, sino análisis matemático o análisis lógico. Entonces, ya teniendo esa, pues decimos que si I más J es igual a N más 1, o sea, los índices dan 6 en este ejemplo, que es, por ejemplo, 5,1 me da 6 y 5 más 1 me da 6. Y entonces imprimo como para que se vea y hago la suma, en esta que llama suma secundaria, y cuando salgo los dos ciclos, la imprimo y aquí podemos ver que está correctamente. Entonces decimos que la diagonal secundaria es 15, ya la comprobamos. Ahora, vamos por el triángulo superior. Entonces, el triángulo superior, lo que analizamos es que I, o sea, la fila, es menor que J. Mire, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 2, 3, 2, 4, 1, 5. Entonces, el índice, este índice 2,3 es menor, ¿sí? 2,4, 2,5. Entonces, I menor que J. Eso es lo que tenemos que preguntar, es el análisis que hay que hacer. Entonces decimos, si I menor que J quiere decir que es de la diagonal superior, entonces hago un acumulador porque me piden la suma y le sumo lo que está en esa matriz, en la posición. Cuando salga los dos ciclos me lo va a calcular y ya me imprime la suma. Para el triángulo, el análisis es al contrario. Entonces, el triángulo, entonces fijémonos aquí, siempre I va a ser mayor que 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Entonces, I va a ser mayor que J. Es el análisis que va a hacer. Mientras I sea mayor que J, pues va a dar o J mayor que I. Bueno, aquí realmente la pregunta me quedó al revés, pero podría colocarlo I mayor que J y me da lo mismo, porque es al contrario, entonces me va a dar lo mismo. Y hago en la suma inferior, pues acumulo también el valor que está en esa posición y los cuento, porque necesito hacer el promedio. Si no los cuento, ¿cómo voy a dividir para allá el promedio? Entonces debo contarlos. Primero arranco en 0, después llevo 1, 2, y al fin me van a dar 10, que aquí ya lo puedo comprobar. Miren, entonces aquí el promedio del triángulo es 35, que ya lo probamos. 8, más 3, 11, más 5, 16, más 2, 18, más 3, 21, más 7, 28, más este 1 y este 5, 34, y este 35. 35 dividido en 10 me da 3,5. Ese sería el ejercicio y ahí estaría perfectamente probado. Espero lo entiendan. El código lo voy a pegar ahí en la descripción del video para que lo puedan probar. Se les recomienda que lo hagan desde cero. Un saludo. Tengan buen día.